Esto fue lo que ocurrió, Cristian. Atropelló, mató, se fugó y en el ámbito judicial, ¿qué debemos decir con la persona que termina perdiendo la vida que tenía una enfermedad? Claro, esta persona, de apellido Sanz, un ex policía retirado de 72 años, lo que hizo fue una maniobra imprudente. Giró en U y la moto lo impacta. Él sostenía su inocencia entendiendo que la culpa la tenía quien viajaba en moto. Por eso no acordó en un juicio abreviado, tras una medida alternativa de conflicto, una pena sin exponerse públicamente y de alguna manera poder lograr una economía procesal que hoy por hoy necesita la justicia. Pasaron testigos, pasaron distintas personas y entre ellos los más importantes, 3 médicos. Un legista, un forense y el médico que la atendió a la mujer en el servicio del hospital de terapia intensiva del hospital Dr. Guillermo Rawson. Todos coincidieron en que probablemente las fracturas que sufrió la mujer hicieron que causen un shock hipovolémico, es una falla multiorgánica que desencadenó en la muerte de esta persona. Y cuando les preguntaron durante la audiencia de juicio al que arribaron, tuvieron que llegar a juicio y dirimir todo en juicio, los médicos dijeron que era probable que el accidente haya sido el causante de la muerte 6 días después de esta mujer. Finalmente, después de evaluar todos los testimonios, la jueza de garantías, la doctora Celia Maldonado, entendió que debía condenarlo a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitarlo por 7 años para conducir cualquier tipo de vehículo con motor a raíz del pedido que había efectuado el Ministerio Público Fiscal. Pasaron jueces, varios jueces, por estas audiencias de juicio, por eso lo vemos ahí también al doctor Alberto Caballero y las situaciones que se fueron dando. Decía, la mujer muere 6 días después. Hubo una impugnación que la presentó la defensa, quien representaba a Sanz, que en ese caso era la doctora María Filomena Noriega. Presenta una impugnación porque consideraba y Sanz decía que sostenía su inocencia. Por eso recurrieron a un tribunal superior para que éste decida. El tribunal superior tomó la decisión de sostener parcialmente la condena, entendiendo, y en su resolución así lo escribe, que no hacía lugar al pedido de impugnación o a la impugnación presentada por la doctora María Filomena Noriega, pero que sí hacía un reajuste en la calificación. El reajuste en la calificación, según a su entender, era porque no estaba probado en el juicio que la causa de la muerte o que la muerte hubiese sido provocada por el siniestro vial, entendiendo que ninguno de los 3 profesionales médicos habían dado certeza de que la muerte se había producido por el siniestro vial y las lesiones que había sufrido en ese siniestro vial en el departamento Chimbas. Por lo tanto, reajustó la calificación el juez de impugnación y lo condena a Sanz, José II Sanz, por el delito de lesiones graves, culposas, o sea, que provocó lesiones graves, culposas porque no tuvo la intención de generarlo a partir de esta circunstancia, y lo inhabilita por 2 años. La condena la baja relativamente de una manera notoria, porque la condena es de 1 año de prisión de ejecución condicional y 2 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo con motor. Por eso lo vamos a escuchar al doctor Francisco Pizarro, que estaba sorprendido realmente con lo que había fallado y lo que había dispuesto en su resolutivo el doctor Benedicto Correa. Tomamos conocimiento el día de ayer por el abogado querellante de la causa, el doctor Tejeda, de que había sido notificado de la sentencia en impugnación de esta causa. Yo no soy el fiscal de impugnación, es la doctora Marcela Torres. Yo llevé a cabo el juicio en primera instancia, en donde el señor Sanz fue condenado por la jueza. En ese momento la jueza fue la doctora Maldonado. Fue condenado a la pena de 3 años de cumplimiento condicional y 7 años de inhabilitación por el delito de homicidio culposo. ¿Cuál había sido el hecho en sí? El hecho fue en el departamento de Chimbas, creo que en la calle 25 de Mayo, donde esta persona, el señor Sanz, conducía su automóvil particular
y inesperadamente giró en U, ocasionando que una persona de sexo femenino chocara con el automóvil del doctor Sanz, produciéndole lesiones, la cual esta persona fue internada en el hospital Rawson y a los 6 días perdió la vida. Bueno, ahí la sorpresa entonces de Pizarro. Claro, que no es el juez, no es el fiscal de impugnación. El fiscal de impugnación es la doctora Marcela Torres, que fue quien, contestó la presentación de la doctora María Filomena Noriega, que pedía la absolución de su cliente, entendiendo que no era responsable por la muerte de esta mujer, pero vinculada a las normas viales y al comportamiento de cada uno de los partícipes en este siniestro vial. Pero sí sorprendido porque fue quien presenció todo el juicio, quien fue el que entrevistó a tanto los testigos por parte de Fiscalía, presentados por Fiscalía, como los testigos así también que había presentado la defensa. En un juicio que además el doctor Pizarro había pedido falso testimonio para algunas de las personas que pasaron por la audiencia de juicio, entendiendo que a partir de algunos registros fílmicos nunca habían estado en el lugar del hecho, tal cual lo habían mencionado en esta audiencia de juicio, que había terminado con la condena de José II Sanz a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Quiero decir una cosa, el juez de impugnación entendió que la causa de la muerte es la diabetes y no las fracturas. Los médicos dijeron y coincidieron, al menos quien lo atendieron en la urgencia de la terapia intensiva, que la diabetes estaba controlada y que no se había agravado por parte de por circunstancias de las fracturas que había tenido. De hecho, acá, en parte del resolutivo del doctor Benedicto Correa, habla del terapista Carlos Walter Alberto, que dice, en el testimonio, en la pregunta del diagnóstico con el que ingresó, si tiene causal con el shock cardiogénico, dijo, puede ser, es probable. Pero claro, el puede ser, es probable, no es certero. Entendiendo que no hay certeza en las palabras o en la definición del médico, el juez de impugnación que dijo, no tengo la certeza de que la muerte haya sido producto del siniestro vial. Por lo tanto, reajustó la calificación. La mujer está muerta, sí, pero la calificación y el reajuste de calificación es por lesiones graves agravadas, en este caso por la conducción de un vehículo con motor, y así lo explica en su resolutivo el doctor Benedicto Correa, que me voy a encargar... ¿Cuánto tiempo, Cristian, pasa del accidente hasta que la mujer muere? 6 días. 6 días. Lo que no se entiende es por qué el médico o los médicos hablan de certeza, hablan de probabilidad y no de certeza. ¿Vos sabés qué? ¿Por qué no hablan de certeza? Porque hubo una situación una situación, un hecho que no se llevó a cabo cuando debiera haberse hecho. Ante una muerte... Una pericia. Una autopsia. Una autopsia. No se hizo la autopsia para determinar el causal de muerte y firmaron el certificado de defunción. ¿Y por qué no se hizo? Porque se olvidaron, no sé, o sea, no lo hicieron. O sea que traduciendo para esos especialistas, esa persona tenía que morir ahí. O sea, tenía que morir ese día, estaba predestinada a morir en ese día. Como que el accidente no le había causado nada. Para el juez no. Para los médicos sí. Para los médicos de hecho está. Claro, por eso, para los especialistas. Para los médicos sí, de hecho, pero no lo dicen en su declaración durante el juicio con un grado de certeza tal que diga, sí, se murió por la fractura o por tal cosa. De hecho, entre otros los testimonios que están, el del doctor, el médico legista, habla de la situación de la historia clínica por la que atravesaba la mujer. Eso hace mención el doctor legista y el doctor Julio Balmaceda, quien observa en la terapia intensiva la damnificada y da vista de la historia clínica mencionando el profesional que indica las fracturas que tenía y el grado de incapacidad encuadrándolas como lesiones graves e incluso indica que de no evolucionar en forma favorable podrían transformarse en lesiones gravísimas. ¿Sí? Esto lo detalla en la audiencia de juicio el doctor Balmaceda, pero ingresa como dato importante que la mujer era diabética y que tuvo una cetoacidosis diabética con pérdida del sensorio de conciencia, que la damnificada tiene afectada la inmunidad por la diabetes y es propensa a infecciones, a una cetoacidosis, que es la afectación de los niveles de azúcar por estrés, generando el hígado
cuerpos cetónicos que generan pérdida de conciencia. A ver. Esto lo investigó siempre el nuevo sistema. Sí, porque es reciente. ¿Te imaginas con el anterior, cuando por una lesión que no moría en el instante, entraba a la justicia ordinaria y después de morir, te imaginas todo el procedimiento que había para cambiar de... O sea, por eso... o sea, pese a la intervención primaria y rápida, de la investigación y todo lo demás, esa... El agravante de la fuga del lugar del hecho, ¿no sirvió para nada? No, porque según el juez no se muere por el accidente. Claro. Según el juez de impugnación no se muere por el accidente. Claro, el hombre se fue, la mujer ahí... Sí. Ese hecho no está vinculado a la tipificación que le terminaron. Claro. La tipificación es lesiones. Claro. No, o sea, no... Si la mujer hubiese muerto por el accidente, sí hubiese sido grave que se fugue. Claro, por eso la condena de 3 años en su momento, más cerca de, o sea, entendiendo que podía estar más cerca del máximo que de los mínimos. De todos modos, Sanz, el ex policía retirado de 72 años, enfrenta otra acusación que es la del incumplimiento a una orden judicial que, si bien no estaba firme, porque el fallo todavía no está firme, había tenido otro siniestro con lesiones para unas personas porque participó de otro accidente de tránsito más adelante en el tiempo, después de haber tenido este hecho hoy encuadrado por lesiones graves agravadas por la conducción de lesiones graves culposas agravadas por la conducción de un vehículo con motor. Quiero decir que ahora van a casar este fallo ante una sala superior, ante la Corte, para determinar quién dice la verdad, o sea, o quién tiene la razón. Si en su momento la jueza de garantías, la doctora Maldonado, que lo condenó a 3 años, o el juez de impugnación, Benedicto Correa, que dijo que no se murió por esta circunstancia de siniestro vial y que se murió porque la señora era diabética. Bueno, dale. A ver, la señora estaba bien. Sí. Claro, Tuvo un estaba accidente bien, y se obvio. murió. Sí. Y murió. Sí. Y el juez dice que no tiene nada que ver el accidente. Bueno, claro, ese es el debate. Ahí estamos en eso. O sea, y si Por eso él es juez y yo soy periodista. Claro, y la gente y opina bajo una situación de sentido común también, como decíamos. No tiene nada que ver, se fugó. No importa si se fugó, Pero entonces, si la mujer no con murió por eso. Claro, pero con este criterio entonces cambiaría todo el juzgamiento de que si vos agonizás después de un accidente, vos empezás a agonizar, entonces morís a causa de una lesión grave que te provocó ese accidente. Lo que pasa es que para eso... Y no te mató. O sea, dejamos de hablar de homicidio para pasar de lesiones graves con el tema de la agonía. Claro, ¿Se entiende? Y le podés echar la culpa a que te moriste porque se te metió un virus intrahospitalario y por Ahora, si vos esa me decís, situación... esa señora en esos 6 días mostró una mejoría, volvió a su casa y falleció, Claro. pero es distinto porque salió de ese proceso a la cual el accidente la había llevado. El juez vio las audiencias, vio los testimonios y dijo que lo que había fallado de la doctora Maldonado estaba mal y que iba a recalificar, iba a reajustar la calificación legal y condenarlo por otro delito, no por el de homicidio. La mujer sigue muerta y la lesión grave es el reajuste legal.